Buenas tardes. Dentro de esta selección de programas que estamos haciendo, vamos a ofrecerles hoy, por segunda vez, una producción de Radio Televisión Española. Una producción del desaparecido programa Más Allá. El ofrecérsela a ustedes no es por un afán de narcisismo, ni mucho menos, sino porque el único programa que en Televisión Española se ha ocupado asiduamente de estos temas ha sido hasta ahora Más Allá. Este programa, El Otro Lado, fue realizado para representar a España en el Prix Futura del año 1981. Es un programa que se ocupa de un tema apasionante, un tema que al hombre le interesa desde siempre, el tema de la trascendencia. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Dónde vamos si es que vamos a algún sitio? En este programa se analiza la postura de diferentes culturas, ya desaparecidas algunas de ellas, en especial la cultura del antiguo Egipto, que insistió mucho con el tema de la muerte y de lo que hay más allá, de lo que hay después, para terminar en una segunda parte analizando los trabajos de Raymond Moody y de toda una serie de investigadores, psiquiatras, psicólogos, que han ido recogiendo el testimonio de cientos, miles ya de personas que han estado en ese terreno neutral, en ese estado, esa frontera entre la vida y la muerte. Personas que han estado clínicamente muertas, con su corazón parado, incluso con su electroencefalograma en un trazado plano, y que al cabo de unos segundos o de unos minutos han sido devueltos a la vida y han podido contar su experiencia, lo que les ha sucedido en ese tiempo en el que ya no estaban vivos. También hay otro aspecto muy interesante, que es el de la reencarnación, algo que se viene sosteniendo desde tiempo inmemorial por muchas culturas y que hoy vuelve a estar otra vez en la palestra de la actualidad por el trabajo de muchos investigadores, sobre todo utilizando la hipnosis como medio. Esas regresiones hipnóticas que no solamente llegan a la época en la que uno está dentro del claustro materno y se guarda una memoria inconsciente de eso, sino que en la regresión se puede ir incluso a vidas anteriores. Esa al menos es la impresión que da. Toda esa serie de elementos, todos esos mosaicos ciertamente fascinantes que permiten ir reconstruyendo de alguna manera, aunque no sea la definitiva, lo que sucede después de la muerte, es lo que ustedes verán, lo que está recogido en El Otro Lado. Luego haremos algún comentario, aunque sea muy breve. Sea cual sea nuestra historia, sea cual sea nuestro equipaje de gloria o de miseria, todos, ustedes y yo, tenemos una cita con la muerte. Cuando llega el momento, cuando todo está perdido, estalla con violencia ese miedo que permanecía dormido, esa angustia 1000 veces reprimida. Es entonces cuando surge el pánico a dejar de ser nosotros mismos, a perder conciencia de que existimos. Un miedo que tal vez carece de fundamento. Un miedo que nos parecerá absurdo si descubrimos que la vida continúa al otro lado.
¿Qué razón hay para que el hombre se angustie ante la muerte y ponga a hervir su cerebro tratando de saber si hay algo después? ¿Es acaso un empeño megalómano en sobrevivir a toda costa? ¿O es que el hombre sabe, allá en lo más profundo de su inconsciente, que después de la muerte la existencia continúa? Ningún pueblo vivió con tal grandiosidad el problema de la muerte como este. Y a veces se nos olvida que ningún otro pueblo ha influido tanto en la cultura de Occidente. De aquí aprendieron los griegos y de ellos los romanos. Habría que preguntarse quién enseñó a los egipcios. Fuera quien fuese, no le supo explicar lo que hay detrás de la muerte. Han pasado 5000 años desde que se construyó la Gran Pirámide. Y curiosamente, el hombre sigue haciendo la misma pregunta. ¿Qué hay después? Una pregunta sin respuesta. Un vacío que tratamos de cubrir con nuestra imaginación, creando dioses magníficamente mezquinos, ritos absurdos y una grandiosidad que solo lo es a nivel humano. Oh tú, gran alma poderosa y llena de vigor, heme aquí. Llego, te contemplo. He atravesado las puertas del más allá para contemplar a Osiris, mi Padre Divino. Ahora disperso las tinieblas que te envuelven, pues te amo, Osiris, y vengo a contemplar tu rostro. ¿Habrán encontrado el paraíso que buscaban? ¿Habrán siquiera encontrado algo? ¿O tal vez la muerte sea esto y solo esto? Un despojo grotesco, una caricatura infame. A buen seguro que la muerte no es como ellos la imaginaron. ¿Pero acaso es como la imaginamos hoy? Los hombres cuyos restos vemos creían en un alma inmortal, el Ka, que en la muerte quedaba libre. Un alma a la que en ese momento se unía el Ba, la personalidad, las vivencias, los recuerdos. El principio de energía que animó al cuerpo durante la vida debía llevarse en su vuelo a la consciencia, porque nada habría más cruel que sobrevivir a la muerte sin ser consciente de ello. Yo soy hoy. Yo soy ayer. Yo soy mañana. A través de mis numerosos nacimientos, permanezco joven y vigoroso. Yo soy el alma divina y misteriosa que en otro tiempo creó a los dioses.
Es cierto que pocos sobrevivirían a la muerte si para ello tuvieran que aprenderse el complejo ritual del libro de los muertos. Pero no es menos cierto que su idea de que el alma sobrevive es una idea presente en todas las culturas. Solo varían los adornos. Pero ¿qué es más angustioso? ¿Desaparecer sin más o empezar otra existencia de la que ignoramos todo? ¿Descansar al fin o continuar por un camino totalmente desconocido? La ciencia no tiene la respuesta. Mal la puede tener cuando ni siquiera los médicos estamos seguros de en qué momento exacto se produce la muerte. La ciencia sabe del cuerpo vivo y del cuerpo en descomposición, pero no sabe nada de la muerte, y mucho menos del alma si es que tal cosa existe. Hay otros, en cambio, que sí saben, o al menos están convencidos de ello. Sea cual sea la religión, esta se basa en la fe de la existencia en un después. No hay nada que pesar o medir, no hay pruebas objetivas. Solamente está esa fe que el hombre mantiene a toda costa para escapar de la angustia. Pero aparte de creencias o promesas, aparte de deseos o esperanzas, ¿sabe alguien qué hay más allá? Ellos callan. Son los únicos que saben, pero no vuelven a contarnos su experiencia. ¿O sí vuelven? Si hemos de aceptar el testimonio del espiritismo, aquellos que se fueron vuelven con frecuencia a comunicarse con los vivos. En este mismo momento, cientos de miles de personas están reunidas en torno a un médium o a un tablero de Ouija intentando un contacto con los que ya han muerto. En esta modesta casa de Hydesville, Nueva York, se inició la noche del 31 de marzo de 1848 la historia del espiritismo moderno. Dos niñas de 7 y 10 años establecieron diálogo con un supuesto espíritu. El sistema de comunicación eran los raps, unos espectrales golpes en la pared causados por unas fuerzas invisibles. Los primeros asombrados testigos fueron los padres de las niñas, John y Margaret. Aquel comunicante del más allá dijo ser un buhonero que había muerto trágicamente en la casa unos años antes. Pocos meses más tarde se encontraron unos restos humanos enterrados en el sótano, confirmándose así la macabra historia. En poco tiempo las mesas parlantes se extendieron por América y Europa. Charlar con los espíritus se convirtió en la moda de las reuniones elegantes. Veladores y gabinetes mediúnicos invadieron los salones. Proliferaron los médium y no faltaron los investigadores, algunos de extraordinaria talla científica. Es cierto que hubo y hay fraude, que elementos como la sugestión o la histeria están y estuvieron presentes en las sesiones de espiritismo. Pero no es menos cierto que, pese a los extraordinarios controles y al rigor de los investigadores, muchos hechos permanecen inexplicados. ¿Qué queréis de mí? No te vamos a preguntar tu nombre porque ya sé quién eres y no nos lo vas a decir. Como siempre, queremos que nos des una orientación, queremos que nos des una ayuda espiritual, queremos que nos ayudes a seguir. Son palabras vanas. Yo no te puedo ayudar. Nosotros no podemos ayudar. Podemos intuir el bien y lo estamos haciendo, pero vosotros os tapáis los oídos, os tapáis los ojos y no os queréis ver y tenéis el abismo delante vuestro y no queréis daros cuenta. Triste, muy triste, muy triste.
¿No puedes decirnos algo que nos ayude a todos a recapacitar un poco y pensar en lo que se nos avecina y que seamos todos un poco mejor? Se ha dicho muchas veces, ya. Se ha dicho de muchas maneras. ¿Y qué hacéis? Nada. No vais siempre igual. Siempre tenéis excusas. Siempre os dejáis para mañana. El espiritismo no es tan fácil de explicar como muchos pretenden. Con frecuencia, a lo largo de sesiones como esta, se producen hechos que carecen de una interpretación lógica, que carecen de una explicación racional. Hechos que yo me atrevería a decirles que se explicarían de una forma sencilla si admitiéramos que esa comunicación con el mundo de los muertos es posible. Decir esto es científicamente una herejía, pero tampoco importa demasiado. Para la ciencia, el fenómeno de la muerte es simplemente el inicio de la putrefacción y nada más. Sin embargo, para otros muchos millones de personas, como para los espiritistas, la muerte es el paso a otra vida. Una vida con la que, con toda seguridad, según ellos, puede uno comunicarse. Es en verdad extraño que esté tan difundido entre nosotros la errónea opinión que compara la muerte a desconocido país de cuyas fronteras ningún viajero pueda regresar. La extrañeza sube de punto al advertir que en todos los países del mundo y en todas las épocas de la historia regresaron constantemente viajeros de aquellas lindes. Estas contundentes palabras de Leadbeater, uno de los paladines del espiritismo, serían sin duda apoyadas, confirmadas por cualquier espiritista. Carecemos de bases para negarlas, pero es forzoso admitir que tampoco existen pruebas objetivas que las confirmen. Sin embargo, la ciencia empieza ya a caminar por los terrenos de lo insólito. Los psiquiatras y los psicólogos, en esa búsqueda afanosa de las vivencias reprimidas en el inconsciente, en ese retroceder, buscando hacia atrás en el tiempo esas experiencias traumatizantes, no solamente van a las etapas precoces de la infancia, sino que ya empiezan a buscar en vidas anteriores. Dentro de la hipnosis existe una técnica especial, la regresión, mediante la cual se hace que el sujeto vaya retrocediendo en el tiempo. En ese estado especial de hipnosis profunda, es fácil para él recordar una serie de vivencias reprimidas, de vivencias que están ancladas en lo más profundo de su inconsciente. Lo curioso es que en ese retroceder en el tiempo se le hace llegar a etapas anteriores a su nacimiento. Y recuerda, tiene vivencias, como si esa persona hubiera vivido otras vidas y tuviera los recuerdos grabados en lo más profundo de su inconsciente. Hasta ahora tenías 3 años, pero ahora vas a retroceder mucho más en el tiempo, mucho más en el tiempo. Vas a retroceder mucho más en el tiempo. Vas a retroceder más allá del momento en que estabas en el claustro materno. Voy a contar de 3 a 1 y cuando llegue a 1 tú habrás retrocedido en el tiempo. 3, 2 y 1. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Frío. Tengo frío. ¿Dónde estás? En la calle. Es estrecho. Las casas están muy juntas unas de otras. ¿Cómo te llamas? No lo sé. ¿No recuerdas tu nombre? Sí. Ana. Me llamo Ana Roldán. ¿Y en qué año te encuentras? No lo sé. Estoy asustada. ¿Asustada? ¿Por qué? Hay mucha gente extraña. El emperador ha muerto.
A veces los hechos relatados en estas sesiones de hipnosis regresiva se pueden comprobar. Y se demuestra así que la personalidad que aparece durante la sesión no es una personalidad inventada, creada por el inconsciente del sujeto, sino que se trata de una personalidad que existió realmente. Es decir, según este tipo de investigaciones, se abre la posibilidad de que después de la muerte y pasado un tiempo se vuelva a nacer y se vuelva a vivir otra vida sin guardar recuerdo consciente de las vidas anteriores. Aunque es una línea de investigación radicalmente nueva, las posibilidades desde un punto de vista psicológico son tan tremendas, diría yo, que son ya muchos los psicólogos y los psiquiatras que se dedican a investigar en este sentido y a publicar sus hallazgos. Aunque pueda parecer absurdo, este tipo de experiencias parece confirmar la idea de la reencarnación. Tal vez en Occidente resulte una hipótesis fantástica, pero en el mundo hay cientos de millones de personas para las que la reencarnación es una realidad incuestionable. La muerte no sería el final, sino un medio para en otras vidas posteriores enmendar errores y alcanzar el nivel necesario de evolución espiritual. Nuestra vida en la Tierra sería entonces una especie de escuela, un duro aprendizaje y morir una liberación. En cualquier caso, la muerte no es, o no parece ser, ese algo tan terrible que imaginamos. Nuestra fantasía ha vestido con oscuros tintes lo que, según parece, según cuentan algunos, es algo hermoso y apacible. ¿Por qué no cuentas la experiencia esa que tuviste? Bueno, toda esta experiencia es un poco de nebulosa, ¿no? Es una cosa muy concreta. Yo perdí el conocimiento después del percance, ¿no? Y la primera sensación es eso, de irse hacia un fondo, después ya nada, ¿no? Cuando volví otra vez a la vida, estaba en el UBI, estaban dos muchachos, dos jóvenes médicos que habían sido discípulos míos, ¿no? Y claro, como estaba lleno de suero y cosas, para no impresionarme lo que fuera a la vuelta, empezaron a hablarme cuando notaron que volvía. No se impresione, esto que tenemos aquí, ha pasado ya el peligro, y tal, igual. Pues yo empecé a abrir los ojos, ¿no? Y no, lo primero que vi fue el aparato aquel de medía las vibraciones del corazón, o como se llame eso, ¿no? Y miedo ninguno, ¿no? Impresión absolutamente al revés. Fue como una contrariedad el volver otra vez a ver y a sentir. Me dijeron que no hablara para no esforzarme. Estaba, aparte, con los sueros estaba atado porque creo que las convulsiones son grandes. No me dolía tampoco el cuerpo, no me dolía nada. Pensaban qué me había pasado, recapacitaba en qué circunstancias, por qué estaba yo allí. Y era una sensación de, yo qué sé, verdaderamente de contrariedad de volver, ¿no? Entonces, esos momentos en que yo estaba con el conocimiento perdido, había una especie de nebulosa en el que yo veía mi cuerpo, me veía yo fuera del cuerpo un poco, pero no como en un espejo, sino era mi cuerpo, pero quizás materialmente vacío, y la parte verdad estaba por fuera de ese cuerpo, una cosa muy extraña, ¿no? Claro, no pensaba en nada más que yo. Ahora, la sensación de armonía y de paz era estupenda, ¿no? Eso es lo que verdaderamente no sé si esto lo achaco a esa sensación de armonía, de paz, indudablemente, quizás porque yo soy un hombre prácticamente religioso, ¿no? Quizás profundamente religioso, sentimentalmente religioso más que de pensamiento, ¿no? Y es por lo que me da quizás esa cosa de que no desaparecemos, ¿no? Para mí es una sensación... También tuviste una sensación de, durante unos segundos me contabas como de hacer una especie de balance de lo que había sido tu vida. Sí, pero eso fue casi al principio, en el momento de perder el conocimiento, una cosa así, porque fueron por cosas un poco más o menos trágicas, ¿no? Y la sensación que me daba es más que había hecho yo en la vida, ¿no? Que era una especie más que pasar esa cosa de pasarla, era que había aportado yo en
No había un sentimiento de juicio, ¿no? No, más que de juicio en un sentido severo, ni nada, no. Yo digo, quizás también influya mucho mi sentido religioso porque yo soy un cristiano heterodoxo, pero profundamente, y quizás esa sensación de que yo lo que buscaba era una armonía, una paz. ¿Qué más experiencias tuviste? El salirte del cuerpo, durante esos segundos ese sentimiento de si tu vida había tenido sentido o no. Sí, eso, pero casi, para mí fue casi, aunque estuve bastante horas, estuve más de 48 horas, parece, en coma, no, para mí fue un momento, ¿no? Casi, muchas veces pienso, si aquello lo pensaba o lo pienso después, esa sensación convence, porque el tiempo para mí desapareció en ese momento, ¿no? Lo más importante de todo esto, Miguel, es que la muerte no es algo... No, para mí es... angustioso. Sí, angustiosa, y al mismo tiempo creo que no morimos, ¿no? Quizás, te digo, también influye mi sentido religioso de que, incluso alguna vez escribí que hasta la muerte es vida diferente, ¿no? Es una forma distinta de vivir, ¿no? Sí, quizás pero para mí... el recuerdo, la vivencia que te has traído de esa experiencia es en torno a la muerte, ¿cuál es? Pues de una profunda armonía y de una sensación de paz que yo quisiera estar en ella. Ahora, no forzarla, sino que venga cuando venga, pero no miedo, ¿no? Hasta tal punto que te da un poco rabia volver. Sí, indudablemente, pero no un poco, al principio bastante, ¿no? Yo me acuerdo que el amigo que me salvó del follón, pues yo le dije, mira, no te doy las gracias porque me ha hecho una faena, claro, de una forma fraternal y cariñosa, pero realmente casi no le da las gracias. Hace muy pocos años, algunos psiquiatras, en forma individual, iniciaron una experiencia de las más interesantes que haya cometido el hombre. Se trataba de recoger el testimonio de aquellas personas que habían estado en un trance de muerte o que habían estado clínicamente muertas. ¿Qué ha sucedido en esos segundos o en esos minutos en los que la vida parece haberse escapado del cuerpo en un accidentado o en un cardiópata? ¿Qué experiencia han vivido estas personas cuyo corazón estuvo detenido o su electroencefalograma solo era una línea plana? En esos instantes, situados en el umbral mismo de la muerte, antes de ser obligados a volver a la vida, esas personas han tenido unas vivencias, las más hermosas, las más sorprendentes, y han vuelto para contarlo. Ya son miles los testimonios recogidos por investigadores como el doctor Moody, la doctora Kubel-Ross, Oski, Jacobson y tantos otros. Y es tal la cantidad y calidad de esos testimonios que ya suponen algo de un tremendo peso específico dentro de la ciencia, algo que merece una investigación mucho más minuciosa y mucho más cuidadosa. Porque lo que esos testigos cuentan, lo que esas personas que han estado en trance de muerte relatan, tiene unas tremendas coincidencias. Aunque sea en forma fragmentaria, da la impresión de que esas personas han vivido las mismas sensaciones. De repente, no sé cómo explicarlo, o sea, me encontré como en un túnel, no sé si túnel o pozo, algo oscuro. Yo creo que túnel es mejor la idea, ¿no? Y estaba todo muy oscuro, iba como corriendo, no es corriendo, es como lanzada, y las paredes como iban muy deprisa hacia mí. Y al fondo del túnel había una luz, pero una luz no artificial, era una luz muy resplandeciente, muy nítida, que se acercaba, ¿no? Tras esa vivencia del túnel son muchos los que se sienten fuera del propio cuerpo, como testigos aéreos de lo que está sucediendo.
Eso te pasó durante una acogida que tuviste, sí, ¿no? Durante una acogida. ¿Qué fue exactamente lo que sentiste? Bueno, pues, por supuesto la acogida, pero de momento perdí el conocimiento y sentí que mi cuerpo iba arriba. Y desde arriba, pues, efectivamente vi a los médicos, banderilleros, queriéndome reanimar, diciéndote lo que en estos momentos te dice todo el mundo, que no ha sido nada, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo que te veías de arriba? ¿Tú estabas fuera de tu cuerpo? Sí, yo estaba fuera de mi cuerpo. Mi cuerpo lo veía allá abajo, vamos. Aún no ha terminado de entender su nuevo estado cuando ante él aparecen los seres queridos, los amigos, los familiares que ya habían muerto, como si vinieran a darle la bienvenida. Me sentía perfectamente, me sentía como en paz, como si viviera otra vida nueva. Era algo fabuloso que no te puedo contar. Además, en esos momentos se me reaparecían cosas, amigos míos queridos, incluso familiares míos queridos. Me recuerdo de un tío mío que yo le quería mucho y que le vi allá arriba y que además, no sé, sin verle que me lo decía, pero parecía que quería decirme, mira, no es tu momento ahora, debes de irte, todavía no ha llegado tu hora, algo así. ¿Y tu impresión, ya que estuviste tan cerca de la muerte, es de que ese trance es algo angustioso o todo lo contrario? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, incluso a mis familiares y mis amigos queridos yo lo veía con una cara de felicidad, lo veía que se sentían muy en paz, lo veía que estaban felices. Es frecuente que a la angustia de la muerte se sume también la angustia de un juicio, de un posible juicio y de un posible castigo, un castigo que se nos antoja tremendo. Los centenares, millares ya de personas que han pasado por una experiencia de muerte clínica hablan también en sus vivencias de algo que podría parecer un juicio. En un momento determinado se encuentran ante un ser luminoso, o tal vez puede ser una nube en otros casos, y junto a él hacen como un recorrido por una serie de escenas, por una serie de secuencias de su vida transcurrida, desde la infancia hasta etapas ya próximas a la de su muerte clínica. Y en ese revivir esas vivencias, en ese volver a ver como una especie de fotografías de la vida pasada, puede tal vez haber una especie de sentido de juicio, pero de una forma amable, no de una forma ominosa, no de una forma terrible, sino como si en esas vivencias hubiera de encontrarse una enseñanza, un aprendizaje de lo que está bien y de lo que está mal hecho. Este ser luminoso es interpretado de muy distinta manera, pero la verdad es que no siempre está presente en esa especie de valoración de la vida pasada. Es curioso que muchos de los que han estado clínicamente muertos comparan la contemplación de las escenas de su vida pasada como una serie de diapositivas o como una película. Quedamos entonces que tenías una peritonitis y que te llevaron al hospital de urgencia porque estabas muy malita. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, pues entonces me pusieron anestesia, ¿no? Y según dijeron a mi madre, pues me tenían que poner bastante. Y entonces, pues nada, yo creo que todo fue normal, ¿no? Y entonces, pues luego ya no empecé a notar como una sensación extraña. Y entonces, pues fue como si me volviese a despertar, ¿no? Y entonces, pues vi como una especie de nube. Y luego, pues ya dentro de esa nube, ¿no? Se iba poniendo cada vez más clara hasta que, pues, llegaron a aparecer imágenes. Antes de eso, Susana, cuando estabas viendo aquellas cosas, aquella nube y tenías esa sensación extraña que tú dices, ¿estabas despierta? ¿Las cosas eran como son ahora o eran de otra manera distinta, como cuando es en sueños? ¿Cómo lo compararías? Bueno, era un poco así como es la realidad, ¿no? No era así como en sueño. Y lo que pasa que tampoco era como ahora, ¿no? Porque salían como una especie de vías positivas, pero que tenían un relieve. ¿Era en esa nube? Sí, dentro de esa nube. ¿Y qué eran? ¿Qué veías? ¿Qué imágenes eran las que veías allí? Bueno, pues la primera que vi, ¿no? Fue a mi madre en una cama, ¿no? Tumbada. Y que según creo me sacaron a mí, ¿no? O sea, sacaron a un bebé. Y luego ya pues iba viendo cosas que, no sé, no tenían importancia, ¿no?
pero lo iba viendo con todo detenimiento. ¿Y eso qué eran? ¿Escenas de tu vida? Esa primera fue el momento en que tú nacías y luego esas otras como diapositivas que tú dices eran otros momentos de tu vida. Bueno, yo creo que sí, que fue así porque luego no sé, ¿no? Pues por fotografías que yo tengo de cuando era pequeña, pues sí, luego ese bebé era yo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se terminó aquello? ¿Siguió en alguna otra experiencia o te despertaste o qué es lo que sucedió? Bueno, no, es que se terminó cuando a mí me llevaban al hospital, ¿no? Y se terminó cuando a mí me ponen la anestesia y el médico me manda a contar, ¿no? Para dormirme. Pero es que luego vi otra como a la mitad, ¿no? Porque el médico pues ya me empezó a despertar. Y entonces pues esa última era como... O sea, como cuando yo ya me despertaba, ¿no? O sea, que yo ya sabía que de una forma u otra que iba a salir de esa. Estábamos hablando sobre la experiencia que yo viví hace ya casi 6 años en un accidente de coche que tuve cerca de Buenos Aires. Iba yo por la carretera cuando sucedió este accidente y sufrí un tremendo golpe en la cabeza. Inmediatamente, al ir perdiendo el conocimiento, vi que me estaba prácticamente elevando, después de, podríamos decir, haberme desprendido de mi cuerpo físico en el aire. Incluso era testigo, veía cómo la gente se acercaba, cómo la gente corría, o sea, era testigo de todo, pero un testigo pasivo, no podía formar parte de ellos, quería expresarme y no podía. E inmediatamente me seguía elevando cada vez más y la distancia la iba viendo de la misma manera que una cámara de televisión está tomando un plano sobre que se va elevando en un zoom que retrocede. Inmediatamente después aparecieron ante mí personas que habían ya fallecido, incluso muchas de ellas, como por ejemplo un detalle que era la portera de casa donde yo había nacido, y que había muerto cuando yo tenía año y pico, y que no me acordaba los rasgos físicos de esta mujer, por tanto no tenía fotos en casa ni nada. Inmediatamente la vi allí, la reconocí, a ella y a muchos que sí los reconocía, evidentemente, amigos y familiares muertos. ¿Cuál era la impresión que te dio al verlos? ¿Qué aspecto tenían ellos? ¿Cuál era la sensación que emanaba? Bueno, puedo decirte que todo esto que en este momento te estoy contando con mucha tranquilidad, mucha pausa, mucha paz, aunque me cuesta mucho recordar aquello, en aquel momento yo era testigo de un montón de cosas que me sucedían y que no tomaba conciencia. No sé si estaba impresionado, no sé si estaba asustado, no sé si estaba extrañado, era como si hubiera aterrizado en otro planeta. O sea, yo estaba totalmente anonadado viendo todo aquello que no podía llegar a entender, pero que sucedían inmediatamente. Esa gente, tú me preguntas el aspecto que tenía, te digo, un aspecto muy de paz, muy de tranquilidad. Al contrario, se acercaban a mí, los veía yo pasar. Yo iba flotando en el aire, flotando en la atmósfera, y ellos iban acercando a mí, pasaban, pero no una cosa así mucha de tranquilidad y de paz. Hay muchas personas que han tenido una experiencia como la tuya, que hablan de que en un espacio muy breve de tiempo hacen como una revisión de su vida. ¿A ti te pasó algo de ese tipo? Sí, exactamente. A mí en ese momento, también a posteriori de esto que me ha sucedido, empezaron a aparecer ante mí muchas escenas que inclusive conscientemente yo también había olvidado, pero se ve que inconscientemente quedaron un poco archivadas, ¿no? Allí. Y sí, cosas que me han sucedido en mi vida desde que nací y que de una manera o de otra han dejado alguna huella. ¿Cómo eran esas imágenes? ¿Tú lo veías como era volver a ver una película. ¿Pero era como ver una película o era como asistir a la escena? No, era yo partícipe de una película que estaba sucediendo ante mí. No, yo no volví a rever cada uno de esos hechos. Esos hechos se presentaban en una pantalla ante mí. ¿Te veías a ti mismo de pequeño? Sí, exacto, me veía a mí mismo como partícipe de esa película que yo estaba viendo, ¿no? Era un actor el que estaba en aquel momento y yo viéndolo. ¿Tampoco recuerdas, Ricardo, qué sensación tenías al contemplar esas escenas? Si eso tenía algún sentido, ¿era por alguna razón o no? Evidentemente sí, porque eran escenas que, como te dije antes, de una manera o de otra marcaron pautas en mi personalidad.
¿Qué pasó después? Bueno, inmediatamente después yo seguía elevándome y al llegar a un estrato superior, el superior de estos tres que he vivido, comencé a ver un túnel. Inmediatamente, siempre flotando, fui penetrando en él y llegando a una velocidad vertiginosa, comencé a ver al rato una endija de una puerta, llamémosle, aparentemente abierta, a través de la cual filtraba una luz muy potente y muy diáfana. A medida que me iba acercando a esa endija, me daba cuenta que eso no era tal, sino que era llamémosle una puerta abierta, para hacerlo más fácil y más entendible. Inmediatamente esa luz muy pura y muy diáfana me iba envolviendo. E insisto y hago hincapié en esto, que por primera vez en mi vida pude estar aturdido por el ruido del silencio. O sea, era un ruido de paz, de silencio absoluto, de tranquilidad. Era una cosa diferente que nunca había oído y quizás no puedo yo expresarla. Pienso que hay cosas que hay que vivirlas y son difíciles de expresarlas. ¿Cómo terminó la experiencia? Bueno, inmediatamente ante esto, esa gente que estaba a mi alrededor me trajo, llamémosle nuevamente, y todo eso volví yo, mejor dicho, mediante masajes, mediante cosas, entonces ya empecé a tomar contacto nuevamente en el sitio donde estaba. ¿Cuál era el denominador común de todo eso, Ricardo? La sensación que predominaba. ¿Cómo lo recuerdas tú aquello? ¿Como algo traumático, algo angustioso, como algo que como dicen tantas otras personas que han pasado por esta experiencia, significaba paz? ¿Cómo te sentiste? ¿O simplemente te sentías aturdido, como decías antes? En un primer momento me sentía aturdido, como se puede sentir cualquiera, como te dije, que entra a un mundo totalmente nuevo y diferente, frente a una tremenda incógnita que uno no toma conciencia. Fíjate que todo lo que te estoy narrando recurría a unos ritmos tan vertiginosos que no terminaba una cosa que empezaba la otra, o sea, no me daba tiempo prácticamente ni a tomar conciencia del cuadro anterior que había visto cuando ya se me presentaba uno nuevo. Te puedo decir que no lo vivo como un trauma, si bien es cierto que tampoco como una alegría, porque todo aquello me ha confundido en su momento. Pero no lo vivo como un trauma porque ha marcado en mí un cambio de personalidad totalmente positivo. O sea, no sé, soy otra persona desde aquel momento, con una personalidad mucho mejor, mucho más segura, mucho más positiva. O sea que en ningún momento lo puedo vivir como trauma, sino al contrario. ¿Esto significa, Ricardo, que hayas perdido el miedo a la muerte, que te angustie menos la idea de la muerte? Exactamente, sí. Desde aquel momento, nunca tuve temor ante la muerte, pero desde aquel momento te puedo asegurar que en absoluto. No puedo en este momento tomar conciencia de aquello, porque si la muerte realmente es eso que yo viví, que después me explicaron que sí, porque no podía yo comprenderlo, evidentemente no puedo decir que la muerte sea algo angustiante. Pero este viaje al más allá tiene un límite. Tiene una frontera, un momento en el que el viajero se detiene. Esta frontera está presente en algunos de los relatos, únicamente en el de aquellos que han profundizado más en ese terreno nada tenebroso de la muerte. En un momento determinado de sus vivencias, al otro lado de la muerte, llegan a una especie de barrera, a veces una simple empalizada. Alguien se aproxima para decirle que aún es pronto y debe regresar. Y curiosamente, en contra de lo que desde aquí nos imaginamos, se siente una infinita tristeza. No se desea volver a esta vida. Aún así no puede evitarlo y en el instante siguiente se encuentra nuevamente dentro de su cuerpo. Claro está que todos los relatos no son iguales. Hay discrepancias, hay variaciones, y lo que hemos hecho aquí ha sido una especie de síntesis, una historia completa reuniendo distintos fragmentos de personas que han pasado por esa experiencia insólita, extraordinaria de vivir después de la vida, de estar contando, viviendo, asistiendo a algo en un estado de muerte clínica. En algunos casos no aparece el ser luminoso, en otros ese recorrido que se hace por distintas escenas de la vida es justo en el momento de salirse del cuerpo. A veces falta el túnel,
Lo importante, lo realmente importante, es que en lo esencial todos los relatos coinciden, no importa cuáles sean la religión o la creencia de esas personas. Me sentía perfectamente, me sentía como en paz, como si viviera otra vida nueva. Era algo fabuloso que no te puedo contar. De una profunda armonía y de una sensación de paz que yo quisiera estar en ella. Ahora, no forzarla. Si la muerte realmente es eso que yo viví, que después me explicaron que sí, porque no podía yo comprenderlo, evidentemente no puedo decir que la muerte sea algo angustiante. La ciencia utiliza los métodos que tiene a su alcance. En este caso faltan las pruebas objetivas, pero los psiquiatras y los psicólogos estamos acostumbrados a valorar lo subjetivo. Creo que estas investigaciones abren un camino importante y esperanzador para el hombre. Si entendemos que después de la muerte la vida continúa, este mundo tal vez llegue a ser un lugar agradable. Como les decía al principio del programa, creo que no sería justo hacer comentarios, ni mucho menos sobre la calidad de este programa que representó a Radio Televisión Española en el Prix Futura del año 81. Pero sí, insistirles en un aspecto que ustedes han visto ya reflejado en este programa que acabamos de emitir. Y es el que hay elementos de juicio más que suficientes para plantearse que hay una supervivencia, que existe algo después de la muerte. Sin embargo, esas pruebas, ustedes lo leerán con frecuencia. Les repito una vez más que mucho de lo que se publica en torno a estos temas es tendencioso o peca, al menos yo creo que todo ello, de algunos aspectos tendenciosos, y se asegura que las pruebas proporcionadas por la hipnosis, por ejemplo, son pruebas irrefutables. Sin embargo, desde el punto de vista profesional y como psiquiatra les diré que la hipnosis es no una prueba de certeza ni mucho menos. No sabemos si en realidad lo que esas personas han contado en ese trance de no muerte o lo que han contado otras personas en un estado de regresión hipnótica es algo que les sucedió realmente o es simplemente una elaboración de su inconsciente similar a lo que sucede durante el sueño, en esas fases de sueño paradójico, de sueño REM, cuando estamos ensoñando, cuando estamos viviendo fantasías. En cualquier caso es una línea de investigación tremendamente sugestiva que con toda seguridad en el transcurso de estos próximos años proporcionará, si no evidencias, nuevas pruebas, nuevas piezas para encajar en ese puzzle gigantesco, extraño, complejo, que es el de lo que hay después, el problema de la trascendencia. Si aparecen nuevas pruebas, con toda seguridad se las mostraremos a ustedes.